Existen muchos signos de los tiempos. ¿Y cómo evangelizamos? Por eso te invitamos al curso Construyendo un laboratorio de diálogo, evangelización, catequesis a las culturas originarias urbanas y de encuentro. Comenzaremos la reflexión preguntándonos, ¿es necesaria una teología dogmática hoy? Con la doctora Erika Aldunate. Luego pasamos a hacer pastoral en clave sinodal, aportes del enfoque investigación-acción participativa al método ver, juzgar y actuar, con la doctora Carolina Baker Martínez. Reflexionamos desde las culturas originarias indígenas, con una exploración de experiencias culturales y religiosas en los Andes con el doctor Nicanor Sarmiento, y hacia una imagen de Dios en los pueblos amazónicos con el doctor Roberto Tomicha. Sobre las culturas urbanas modernas se presentará hacia una pastoral urbana con el licenciado Marcial Riveros y la educación religiosa, afrontar la ideología y los nuevos aportes en la pastoral educativa con el licenciado Jorge Fernández. Desembocando en una cultura del encuentro, exponiendo hacia una cultura del encuentro y pistas para iniciar una pastoral del encuentro, con el doctor Genaro Mercado. La inteligencia artificial para la evangelización con el máster Edwin Salcedo. Finalmente, hacia una ecología integral, programa de formación de animadores Laudato Si, a cargo del equipo de lengua española Movimiento Laudato Si. El valor curricular será de 50 horas académicas, extendido por la Universidad Católica Boliviana San Pablo, carrera de Ciencias Religiosas, Conferencia Episcopal Boliviana, sección de Catequesis Culturas. El aporte es de 100 bolivianos profesionales y 70 público en general. Las inscripciones ya están abiertas. Te esperamos. Iniciamos este próximo lunes 19 de junio de 2023. Muy buenas tardes, tengan todos la bienvenida. Estamos en nuestra segunda sesión de este curso, Construyendo un laboratorio de diálogo, evangelización, catequesis a las culturas originarias, modernas y de encuentro. Nuestra primera sesión hemos planteado la pregunta, ¿es necesaria una teología dogmática hoy? Y hemos ido reflexionando, ¿no?, frente a tanto contexto de la modernidad que se está presentando, ¿no? La doctora había presentado la reflexión que sí es necesario, ¿no? Pero no en el sentido de inmovilizarlo, ¿no? Un dogma sin sentido, no justificado con la simple respuesta de que es misterio, sino que también dinamizarlo, profundizar el núcleo de la fe, y así va a ir el mensaje siempre actualizándose. Y hoy tenemos ya la grata presencia de la doctora Carolina Bacher, que vamos a dar este segundo paso para ver y reflexionar esto que vamos a ver en la metodología ver, juzgar y actuar. Ya damos la bienvenida a todos ustedes y también ya les vamos a ir comunicando la modalidad, ¿no?, de la exposición, también la metodología de participación colectiva en equipos, ¿no?, a través de las sesiones de grupo en el Zoom, y también nos va a ayudar a través de las grabaciones y también de un aula virtual que nos va a ayudar a facilitar, centralizar nuestras actividades. Bien, comenzamos inmediatamente con esta segunda sesión y doy la bienvenida a la doctora Carolina Bacher Martínez. Ella es doctora en teología, ¿no?, y el área de especialización que está desarrollando es la pastoral y la teología pastoral latinoamericanas, prácticas, referentes y métodos, ¿no? Ella nos va a compartir este segundo tema para ir profundizando a esta evangelización a las culturas. Muy buenas tardes, doctora, bienvenida. Buenas tardes, Marcial, y buenas tardes a cada una y a cada uno. Bueno, me alegro mucho de la invitación, la cual agradezco al equipo organizador. Este es el segundo encuentro, viendo los temas, son temas todos muy interesantes. Y acá el tema de hoy es un tema medio raro. Yo creo que ya en cómo está formulado les habrá parecido algo un poco extraño, pero como vamos a ver, tiene que ver mucho con experiencias que ustedes posiblemente algunos y algunas ya estén haciendo en sus comunidades. Em,
y que lo que pretende la propuesta es mejorar, optimizar, dar un pasito más en esa profundización metodológica para que el encuentro en las comunidades, la reflexión en cada comunidad sea más fructífera, de mejores frutos de conocimiento, de sabiduría y de acción, ¿no? Para las comunidades y los pueblos concretos en los que ustedes brindan el servicio pastoral o catequético. Bueno, yo voy a pasar a compartir pantalla. Ahí. El tema es ponernos en sintonía de algunos procedimientos que nos ayuden a hacer nuestra pastoral cada vez más en clave sinodal. Esto es favorecer los procesos comunitarios. Nosotros en América Latina tenemos como proceso comunitario este método del ver, jugar y actuar, pero y varias relecturas del método. En cada comunidad ustedes, o siguiendo distintos autores, algunos siguen la planificación participativa, otros siguen otros modelos, vamos viendo que hay relecturas sobre este método que nos permiten que sea mejor aprovechado. En este caso, ahí escuché a una colega colombiana, voy a retomar desde la investigación acción participativa, que es un enfoque de las ciencias sociales que nos va a servir, nos va a dar una mano, nos va a servir para hacer una relectura de nuestro método ver, juzgar, actuar. Dice el teólogo Rafael Luciani, estamos ante el reto de construir una nueva eclesialidad sinodal para este tercer milenio, recordando las palabras del Papa Francisco, que la sinodalidad es lo que Dios espera de la Iglesia para este siglo XXI y más, lo cual supondrá reformar el actual modelo institucional a la luz de las implicaciones eclesiológicas que derivan de asumir el modelo conciliar de Iglesia-Pueblo de Dios, como un marco interpretativo, hermenéutico, normativo de todo el ser y el quehacer de la vida eclesial. Es decir, hay un supuesto, y es que nosotros tenemos que seguir sacando las consecuencias vitales, prácticas, de lo que significa que el concilio haya propuesto el concepto del pueblo de Dios para definir la iglesia. Y en esta etapa estamos sacando las consecuencias más en orden a la participación. Eso es lo que nos aporta la categoría sinodalidad, corresponsabilidad y participación. El reciente documento hacia una iglesia sinodal en salida hacia las periferias del CELAM, fruto de la Asamblea Eclesial, en su número 276 nos propone imaginar, deconstruir y reconstruir la relación entre la teología y la pastoral. Bueno, por algo empezaron este itinerario hablando si tenía sentido la teología dogmática. Es decir, la teología tiene algún sentido, aporta algo a las comunidades, encuentra la forma de aportar algo a las comunidades, de qué manera lo hace, ¿no? Bien, para repasar un poquito, también porque para algunos puede ser muy conocidos, pero para otros no tanto, vamos a entrar definiendo un poquito el método ver, juzgar, actuar. En el último informe que hace el CELAM para la síntesis de la fase continental del sínodo sobre la sinodalidad, va a decir en el número 102 que el método
ver, juzgar, actuar, ha adquirido carta de ciudadanía en nuestra Iglesia latinoamericana y caribeña, como ya lo había dicho el documento de Aparecida. Se ha ido afinando, es decir, esto está hablando de que la forma de ejercitar esta metodología, este camino, se ha ido ajustando y que contemporáneamente la América Latina se vio enriquecido con el método de la conversación espiritual, al mismo tiempo que la conversación espiritual se enriquece con la lectura del ver, juzgar, actuar. Es un proceso circular y progresivo, configurado por tres momentos, o tres dimensiones, porque no se pueden separar, y que van encontrando distintas expresiones. Estamos acostumbrados a hablar del ver, juzgar, actuar, pero también podemos hablar del escuchar, del discernir, de responder, y también podemos hablar del contemplar, del interpretar y del proyectar. Son aspectos de los momentos del enfoque metodológico que se van enriqueciendo y que tiene distintos acentos según los autores. El mismo documento, en otro de sus números, va a afirmar que es muy importante en todos estos procesos aprender del sentido de fe que tiene el conjunto de los fieles. No solo hay un aporte desde la teología, sino que todo el pueblo de Dios tiene algo que aportarnos. Nosotros como catequistas y también los catequizando, también las familias de los catequistas, también las personas, las señoras y los hombres de los barrios. Al mismo tiempo que sostiene que el servicio propio de los que hay un servicio propio de los que enseñan la fe de la Iglesia con una autoridad apostólica. Nosotros habitualmente lo referimos a los ministros ordenados o algunos que tienen el ministerio instituido. Entonces Dios dice que nos parece que el sínodo, ahora el sínodo de octubre, que empieza en octubre del 23, tiene que considerar un admirable intercambio y va a usar la categoría magisterio para los tres sujetos. Disculpe. Para el pueblo de Dios, para los pastores y para los teólogos. Es decir, que hay una enseñanza que brota del pueblo fiel de Dios, hay una enseñanza que brota de los pastores y hay una enseñanza que brota de la reflexión teológica realizada por teólogos y teólogas. El desafío, adelanto, será cómo ir ofreciendo espacios en los que estos tres interlocutores, estos tres protagonistas dentro de la Iglesia puedan conversar, puedan ir dando sus aportes de una manera que sea más significativa para las comunidades y para la Iglesia local. Y para eso vamos a hacer un poquito de historia. La historia que queremos hacer es como que cuando empieza, este es Joseph Calhoun con un grupo de jóvenes, cuando empieza a usarse el método ver, juzgar, actuar, que no es un método originalmente de la teología, sino fue un método de la práctica pastoral de este sacerdote, ahora no me acuerdo si era francés o belga, con jóvenes obreros, es que él los estaba asistiendo y para ayudarlos a entender la relación que había entre el Evangelio y su vida concreta y los desafíos que tenía el trabajo en la industria, los convocaba a conversar sobre cómo ellos veían la situación. Luego les proponía chequear eso que ellos estaban
viendo con algún procedimiento de encuestas, para en un segundo momento confrontarlo con el Evangelio y por último organizar la propuesta de incidencia, la respuesta. Entonces ya fíjense la fecha, para 1950, Joseph Jardín escribe, había escrito antes, pero ya en 1950, en la década del 30, pero en 1950 llega a sistematizar esta propuesta procedimental de los 3 momentos. Y dice que cada momento tiene una verdad asociada a los datos y a la experiencia, el ver. Fíjense que lo llama verdad. Pensemos que el documento anterior había hablado de 3 magisterios, hablando de que cada sujeto tiene una enseñanza, y acá Cargin va a decir, hay una verdad de la experiencia o de los datos, hay una verdad de la fe o del destino, del horizonte conceptual, y hay una verdad pastoral de método u organización. Bien, ¿qué pasa con este método? Bueno, lo primero que va a pasar es que el que lo asume es Juan XXIII, el Papa bueno, el Papa que inició el concilio, y Juan XXIII lo va a decir como tomando la experiencia de este sacerdote, va a decir en el texto de Pacem in Terris de la década de 60, que es muy bueno para la doctrina social usar este método. A partir de ahí queda inserto en el magisterio y luego lo utiliza, sin nombrarlo, la Gaudium Spes, la Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II, y ahí va a pasar otra cosa, y es que el método del ver, juzgar, actuar en la Constitución Gaudium Spes queda asociado a algo que en la propuesta central de este trayecto de formación se explicitó, que es el discernimiento de los signos de los tiempos. Ayudar con este método a percibir cómo Dios deja huellas en la historia, y en esas huellas que dejan la historia, cómo nos da indicaciones de cuáles son las respuestas pastorales que tenemos que dar ante los problemas del mundo. Cuando, cuando se da en América Latina la recepción de la Gaudium Spes, se da claramente en 3 ámbitos. Se da en el ámbito del magisterio, porque ya desde Medellín hay una recepción de este enfoque como de la categoría signo de los tiempos. Se da en la teología y ahí surgen nuevos desafíos como fundamentarlo con otras disciplinas y con la filosofía, y se da en las comunidades concretas, porque ya en torno a Medellín empezamos a hablar de pequeñas comunidades, y este enfoque que asume el documento de Medellín, porque cada uno de los documentos de Medellín tiene esta triple división en ver, en juzgar y en actuar, va a plasmar un poco la dinámica de la reflexión comunitaria en las comunidades cristianas de América Latina. Pero lo que empieza a pasar, por lo tanto, es que ese método que originalmente estaba en las comunidades, estábamos diciendo de los obreros católicos, pasa a tener otros sujetos. Ahora tenemos teólogos que piensan desde esa trilogía, y tenemos el magisterio que empieza a organizar sus líneas de esa, es lo que acá está resaltado, lo voy a leer. Con este pasaje del ejercicio del tríptico, a la reflexión magisterial de la teología, se produce un distanciamiento en la práctica del método entre el sujeto de la reflexión y el sujeto de la acción pastoral. Bueno, esto que está dicho así un poco.
¿Y esto qué es? Que una cosa es que reflexione el magisterio, una cosa es que estudien o hablen los teólogos, y otra cosa somos nosotros como pueblo, como catequistas, el pueblo más sencillo, que también tienen sus reflexiones. Entonces, el magisterio tiene su reflexión, ve algunos aspectos, los teólogos tienen su reflexión, ven otros aspectos, y las comunidades tienen su propia reflexión y ven otros aspectos. Algunos de esos aspectos coinciden, pero otros no. Entonces, a partir de ahí, el método tiene 3 sujetos y 3 tipos de reflexión, y que para llegar a la práctica pastoral concreta y para que esas reflexiones, que son enseñanzas de cada uno de estos sujetos, son enriquecedoras en sí mismas, para que confluyan hay que ir encontrando instancias, aspectos, momentos, formas para que confluyan estas 3 reflexiones. Bueno, en orden a pensar cómo confluyen estas reflexiones, yo voy a proponer la mediación de una, yo voy a proponer aquí, no es que soy la única que lo propone, y sobre todo hay prácticas en América Latina, como vamos a ver, de usar esta mediación. Vamos a proponer la recepción de los aportes de la investigación acción participativa, que es un método de las ciencias sociales, a este método del ver, juzgar y actuar de la tradición pastoral. La foto que tenemos es la del sociólogo Orlando Falsborda, que es uno de los referentes del enfoque. No es el único, pero es uno de los más importantes. Y es uno de los más importantes porque dedicó prácticamente toda su vida intelectual a este enfoque de investigación, pero además él porque falleció en el 2008, un gran teórico. Entonces también escribió mucho para fundamentar el enfoque metodológico. Creo no equivocarme si digo que es colombiano. Bien, ahora bien, la definición que estoy usando es una definición que para mí es la mejor definición por ahora, la que conozco del enfoque, porque de una manera bastante simple nos da un panorama de qué estamos hablando, y es de un sociólogo y trabajador social, Ezequiel Anderegg, que es un argentino. Él va a decir, en tanto investigación se trata de un procedimiento reflexivo, sistemático y controlado y crítico, es decir, acá está fuerte el aspecto académico, que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad con una expresa finalidad práctica. Y acá nos interesan estas 3 componentes. Por una parte, esto nos permite estudiar un aspecto de la realidad, nos permite estudiar la realidad. ¿Para qué? Para tener un conocimiento teórico, no. La primera finalidad de la investigación acción participativa es un conocimiento práctico, algo que nos ayude a transformar la realidad. Y para eso controla el procedimiento. Eso es lo que lo hace académico, es decir, va a tener estándares, va a tener indicadores de que ese conocimiento tiene un camino, entre paréntesis método, cierro el paréntesis, eso significa método, un camino que puede llevar a un conocimiento cierto para esa comunidad concreta. Entonces, eso es investigación. En cuanto a acción, significa o indica que la forma de realizar el estudio es ya un modo de intervención y que el propósito de la investigación está orientado a la acción, siendo ella a su vez fuente de conocimiento. Es decir, está sosteniendo que la misma actuación de los involucrados es lo que lo lleva a tener estas reflexiones que le permiten, junto a otros componentes, lograr un proceso de transformación para las situaciones concretas.
nosotros pensemos que nuestra gran pregunta es cómo hacer hoy una misión integral, una misión que abarque a todas las personas, una misión que respete las culturas, bueno, esa gran y que se exprese en diversidades culturales. Esas grandes preguntas son preguntas de acción. Todos los aspectos teóricos, todos los aportes teóricos son bienvenidos, pero la pregunta se resuelve en una práctica, no se resuelve en un escritorio, como diría Francisco, no se resuelve en un libro. Y por ser participación, es una actividad en cuyo proceso están involucrados tanto los investigadores, más un aspecto, un servicio técnico, como las mismas personas que son destinatarias de este proyecto, los catequistas, las comunidades de base, y la iglesia local en su conjunto, que no son un objeto del estudio, es decir, que no van a estudiarlos a ellos o no van solo a decirles cómo tienen que hacer lo que dice el magisterio, lo que dicen algunos teólogos, sino que fundamentalmente son sujetos activos. Son sujetos activos en este proceso que le permite desde el primer momento definir el objetivo de ese proceso, estar involucrado en toda la construcción del mismo y como un punto de llegada, que es un nuevo punto de partida, realizar la acción conforme a lo discernido. Bueno, como comprenderán, es un pantallazo bastante apretado de este enfoque. Bueno, se puede hablar mucho y hay muchos autores y libros y teóricos sobre este tema. Yo solo voy a subrayar dos aspectos, tres básicamente. El primero es que la clave de este enfoque es que la dimensión participativa es lo transversal, es lo distintivo de este modelo y es lo que se hace transversal en los tres momentos del ver, juzgar, actuar. En este procedimiento están involucrados tanto los investigadores como las comunidades, como sujetos activos, y en las comunidades también los pastores y los catequistas, los misioneros, la gente del barrio, etc., ¿no? Y eso contribuye a conocer, a discernir y a transformar la realidad en la que están implicados. Es decir, acá se vuelve a reconciliar este sujeto. Los jóvenes obreros con Targin reflexionaban sobre cómo ellos iban a cambiar su entorno. Entonces, otra vez las comunidades acá vuelven el método a recuperar que son las mismas comunidades las que quieren cambiar su entorno y no hablar para otros, lo que otros tienen que hacer, sino lo que vamos a hacer aquí y ahora. Puede ser un grupo, puede ser una parroquia, una capilla, puede ser una iglesia local, una diócesis. No más de eso. Dicen los autores que ya pensar en una investigación, acción participativa de una ciudad ya es bastante amplio. Tendría que ser más concreto. Bien, acá aparece el rol de los teólogos profesionales y de los referentes comunitarios en tanto facilitadores de este proceso de reflexión y acción. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué tiene que entrar un teólogo, una teóloga, si están los referentes comunitarios? Bueno, porque lo que quiere ser es también que además de que sea una respuesta, que para elaborar la respuesta, el discernimiento inicial y la respuesta, no solo se tenga en cuenta los conocimientos y la sabiduría de esa comunidad concreta, sino que pueda haber aportes externos que puedan ir dando elementos. Y eso porque todos sabemos que cuando estamos metidos en un tema, como estamos en una comunidad, hay sesgos. Sesgos significa que estamos mirando desde algunos puntos de vista y estamos omitiendo otros. Y además porque nuestra reflexión
es una reflexión pastoral histórica. Hay elementos que se han pensado antes y que se pueden aportar. Y es una reflexión histórica también en un sentido contextual. Hay cosas que contemporáneamente se están reflexionando en otros lugares y nos podría aportar. Bueno, ese servicio, un poco decimos la expresión de ratas de biblioteca o ahora de internet, de redes, es el servicio que hacen los académicos, ¿no? Entonces ahí se articulan con los referentes, pueden ser los laicos referentes, pero también los pastores y como el resto del pueblo de Dios. Parte tratar, sobre todo los académicos, como decimos, de incidir un poco en estas lógicas de sesgos, de ocultamientos, más teóricos, pero también más de actores. Entonces van a estar muy atentos, es parte del método, a que no haya voces silenciadas, que no haya voces invisibilizadas, que no haya actores que no se dejan ver, que no se dejan participar. Entonces, eso es un servicio específico de estos agentes externos que empiezan a ofrecer sus perspectivas. Y luego, un servicio que también hacen es que además de esta transformación concreta que va a darse en las comunidades, ellos van a ofrecer esta reflexión que se dio en esta comunidad para las comunidades más amplias, a modo de estudios biográficos, estudios de casos, etc. Es decir, va a comunicar académicamente. Y eso permite que otras comunidades puedan tomar contacto de esas sistematizaciones y de esas hermenéuticas, de esas interpretaciones que se han dado a nivel local. Bueno, ¿cómo se hace este servicio específico? Nosotros sabemos que en el ver, jugar, actuar está muy presente la conversación. Algunos de ustedes tendrán experiencia de algunas técnicas. Yo voy a presentar cómo este panorama se podría completar y complejizar un poquito más. Hay una forma de favorecer estos procesos que es la participación observante. Por ejemplo, no solo queremos participar en estos procesos de reflexión, sino, como dije recién, prestar atención. El servicio no es el servicio del secretario, sino es el servicio del que está prestando atención a la conversación, a la participación, y está percibiendo cuáles son los acentos y cuáles son las omisiones, cuáles son los sesgos, quiénes son los que participan y quiénes son los que no participan, quiénes han sido invitados a la conversación y quiénes no han sido invitados a la conversación. Y después puede trabajar y percibir, algunos de ustedes quizás son más expertos en estas dinámicas, en esta observación, algo que se llama percibir en las interacciones los turnos del habla, quiénes hablan y quiénes no hablan en una conversación. Les voy a contar acá una anécdota, ya venimos muy teórico, así que viene bien que cuente una anécdota. En un proceso sinodal diocesano, analizando las actas de los consejos pastorales, un grupo de investigación, percibimos algunas cosas. Para empezar, que la propuesta siempre venía del Consejo Presbiteral, que ya tenía la propuesta inicial, es decir, el Consejo Pastoral nunca hacía propuestas, sino que la propuesta venía de otro consejo, que era el Consejo de Presbíteros. Y lo segundo que percibimos es que siempre se escribía una síntesis de lo que había dicho el obispo y se escribía la síntesis final, al inicio, sus lineamientos y al final. Pero la gente trabajaba en grupo y lo que decían en los grupos nunca se escribía en las actas, ¿no? Bueno, eso es un poquito analizar los turnos de habla. ¿Qué pasa con eso que se ha dicho en los grupos? ¿Por qué se pierde y se deja como una palabra oral? ¿Por qué no se recupera
y hay registro de lo que se dijo en los grupos. Bueno, eso, por ejemplo, es fruto de una participación observante. Bueno, en tantas conversaciones, ahora ahí abajo voy a hacer un comentario sobre la conversación espiritual, que quizás ustedes, algunos de ustedes, algunas o algunos están participando en procesos sinodales, locales o regionales, y han tenido esta práctica, esta técnica. Hay tantas conversaciones, pero las entrevistas, ya sean abiertas o enfocadas, y su grabación o la elaboración de un registro escrito, un memo, un resumen, si no hay grabación, son otras de las técnicas. Miren, llama mucho la atención. Yo la verdad que tuve la gracia, la bendición de que cuando volví a mis estudios teológicos de especialización, 2 de los profesores estaban trabajando con entrevistas y me propusieron hacer entrevistas. De esto van pasando los años y ya son 20 años. Es impresionante cuando uno hace una entrevista, la diferencia entre la conciencia de lo que se conversó, que uno recuerda, a cuando la desgraba, lo que se da cuenta que se hizo ahí, lo que se dijo en esa conversación. De eso estamos queriendo decir, la diferencia entre conversar, muchas veces cuánto conversamos en los grupos, y poder ofrecer a algunas personas que brinden este servicio de registro y de grabación, y poder volver a lo que se conversó. Es muy, muy importante. Se aprovecha mucho más la sabiduría de las personas, de las comunidades, etc. Bueno, otra técnica que ustedes ya conocen, más conocida y muy difícil de hacer, necesita personas técnicas realmente, son las encuestas. Bueno, uno dice hacer una encuesta es fácil, son unas preguntitas y salir a preguntar. Bueno, la realidad es que una pregunta mal hecha, si algunos de ustedes son docentes o todos los que son catequistas lo saben, una pregunta mal hecha conduce a una respuesta y no conduce a otras. Por lo tanto, para que las encuestas nos digan algo de la realidad realmente, es importante que estén bien hechas. Hay tablas de formas de preguntar, hay tabuladas, y es una especialidad dentro de las ciencias sociales, y que ahora algunos teólogos, algunas teólogas, en este caso yo conozco a Catalina Cerda Planas, una teóloga chilena joven, se están especializando. Muy complejo hacer encuestas. Para que pensemos que esto no es un invento ahora tecnológico, como que miren lo que me van a decir ahora, que hace falta hacer encuestas. Medellín, que es un documento que creo que todos valoramos mucho, en la previa, entre comillas, porque fue en el mismo encuentro de Medellín, pero no quedó en los documentos de Medellín, había encargado a un instituto de sociología de Brasil hacer una encuesta sobre el perfil religioso en América Latina. Y todos los obispos reunidos ahí en Medellín escucharon a los sociólogos sobre estos resultados de las encuestas. Eso hacían nuestros padres mayores, y nosotros no podemos estar por debajo de lo que ellos ya hicieron, fíjense, en el inmediato postconcilio, en el sentido que ahora tenemos más posibilidades, tenemos más herramientas, y es algo que nos da un muy buen aporte. Bueno, después como técnica están los grupos focales de discusión, que no es solo, en este caso, no es solo juntar a la gente en pequeños grupos, quizás nuestras prácticas sinodales nos evocan eso, o mismo hoy vamos a hacer una reflexión por grupos, sino que es básicamente, es focal también porque se focalizan temáticas. Entonces, hay grupos de discusión temáticos. Yo pienso que eso es un gran aporte teórico para los procesos sinodales y para los procesos en las comunidades. No necesariamente todos tenemos que hablar de todo.
y no todos tenemos que hablar de lo mismo en distintas escalas. Es decir, si nosotros estamos, una cosa es en la capilla, otra cosa es en la parroquia, otra cosa es no lo llaman decanato acá, pero el conjunto de parroquias, una zona, otra cosa es la diócesis, ¿no? Entonces, hay distintos temas para hablar según la escala pastoral y para eso sirven los grupos focales. Por último, las asambleas, que me gusta mucho la expresión de algunos autores que dicen, bueno, la asamblea, la clave de juntarse con otras personas a hablar es llegar a la conciencia de un no saber común. Es decir, más que llegar, acá sí hay como, fíjense que el aporte de esta disciplina nos hace un pequeño matiz en lo que estamos haciendo generalmente en los procesos sinodales. Más que llegar a lo que tenemos en común, lo que queremos llegar primero es al interrogante común, ¿no? ¿Qué es lo que no sabemos todos? No importa que seamos un niño, un joven, un teólogo, una teóloga, un obispo. ¿Qué es lo que juntos qué es lo que no sabemos? Y que por eso estamos juntos para pensarlo juntos, ¿no? Es una visión distinta a decir todos tenemos algo y vamos viendo lo que se repite. Es llegar a un núcleo más profundo. Esto se podría seguir fundamentando con algunos autores. Si alguno estudió teología, por ejemplo, con Lonergan, lo que dice de este lugar de reconocimiento de no saber. Bueno, con tantas técnicas que hacemos con la conversación espiritual, bueno, evidentemente, yo más que un método, creo que la conversación espiritual es una técnica y que puede inspirar tanto. ¿Por qué hago esta precisión? Porque no, en los métodos, la diferencia entre una técnica, fíjense que estas son técnicas, los métodos tienen como característica poder abarcar todo el proceso, y cualquiera que haya visto la conversación espiritual tiene experiencia de que abarca un aspecto del proceso, porque ahora acaba de salir el instrumento de trabajo para el sínodo y vemos que ya tiene alguien, de algún lado salió un documento con afirmaciones, con preguntas, y en algún momento del proceso de la reunión se utiliza la técnica de la conversación espiritual. No es un método en el sentido que me abarca todo el proceso sinodal. Por eso los obispos de América Latina habían sugerido recuperar el ver, jugar, actuar. Bien, entonces es una técnica que nos ayuda en la dinámica de los grupos focales y de las asambleas, ¿no? ¿Qué es lo que todo esto, lo voy a decir una vez más, todo esto facilita y promueve el registro? Cada una de estas técnicas tiene un estilo de registro particular. Yo me detuve en las entrevistas, pero lo mismo la observación participante, las encuestas, los espacios, grupos focales y asambleas, que es lo que permite recuperar más fidedignamente las reflexiones, los debates, los diálogos, los consensos de este proceso de discernimiento, de percepción, discernimiento y propuesta. Bueno, no pierdan la fe. Estamos por terminar esta presentación y luego pasar a los grupos. Voy a presentar dos ejemplos. Le dije que estas técnicas se habían usado ya en América Latina. Hay varios, pero voy a presentar dos ejemplos. El primero es un sacerdote argentino, el padre Alejandro Puigari. Quizás algunos sí lo conocen porque él es un experto catequeta argentino que también ha trabajado a nivel de América Latina. Bueno, Alejandro, el padre Alejandro, cuando coordinaba la Junta Catequística tanto diocesana de Buenos Aires como la nacional,
fue articulándose con distintas personas, con distintos colaboradores y también con referentes de otras disciplinas, y empezó a tomar contacto con las prácticas catequísticas de los catequistas escolares, ¿sí? Siempre es un terreno de reflexión, de debate, etc. Y esto le permitió percibir que había diversidad de acentos en las prácticas, en lo que se hace en la catequesis en los colegios, y el diálogo con estos catequistas y el registro pormenorizado de lo que estaban haciendo, salió la propuesta de una tercera columna. Hasta ese momento, bueno, y creo que ustedes lo comparten, hay como dos paradigmas, como clase de religión y catequesis, y ahí sale como un paradigma de una tercera columna, que es la que luego se publicó y prácticamente es la que está en gran parte del territorio argentino. Un segundo ejemplo son los laboratorios de pastoral urbana que lideró junto a otros colegas el padre Jaime Mancera, de Colombia, cuando él era profesor en el Seminario Mayor de Bogotá. Dinamiza un proceso que se llama los laboratorios de la pastoral urbana, que surgen, fíjense acá, con esta metodología de la pregunta, y ofrece una caja de herramientas metodológica para que se vaya dando esta reflexión entre los parroquianos, catequistas, voluntarios, misioneros, los seminaristas, algunos párrocos y algunos profesores de teología, ¿no? Y llegan con eso al Congreso de Teología y Pastoral del año 2007, y también publican todas esas reflexiones, incluidas todas las que hacen los parroquianos, en un libro. Algunos de esos parroquianos, porque fue un trabajo muy, muy asesorado con esta caja de herramientas, muy metódico, pudieron acreditar ese itinerario como un diplomado en la Universidad Javeriana. Bien, hasta acá la presentación, no sé si me extendí mucho, discúlpenme. Tenemos dos preguntas, yo voy a hacer dos preguntas, Marcial puede agregar una o dos preguntas más para el trabajo en grupo. ¿Qué puede aportar la interacción entre catequistas, misioneros, evangelizadores, voluntarios y teólogas, teólogos y ministros ordenados en los procesos sinodales locales? ¿Qué pasa cuando se da esa interacción? Y a partir de la experiencia que ustedes tienen, ¿qué técnicas de las que yo mencioné les parece más oportuna para incorporar en los procesos sinodales o comunitarios en los que ustedes están involucrados? Bueno, hasta aquí, muchas gracias. Marcial, si quieres agregar. Muchas gracias, doctora. Y algunos estaban viendo la sintonía, ¿no? de este hacer pastoral en clave sinodal con estas estrategias que en alguna oportunidad hemos empleado, ¿no? Como las encuestas, esa entrevista, ese grupo focal, lo que se ha dado a nivel latinoamericano de las asambleas, ¿no? Una experiencia muy novedosa que se ha ido recuperando sobre todo, ¿no? ¿Y cómo nos invitas, doctora, a ver otros aspectos, ¿no? Porque al final, cuando nos reunimos, y eso es lo que se pretende en estos grupos, ¿no? Ver qué otros aspectos nos puede fortalecer, ¿no? Qué otros aspectos, desde nuestra mirada, puede ayudar a la construcción de este hacer pastoral en clave sinodal. Muchas gracias, y para los que no se han anotado la pregunta, ahora les vamos a pasar en el chat, y vamos a pasar en esta dinámica de los grupos, o siguiendo la metodología de la conversión espiritualidad, de la conversión espiritual, diríamos, pasar a comunidades, ¿no? Ya se habla así, ¿no? Ya no son grupos, sino son comunidades que generan una reflexión en bien de la iglesia. Y vamos a pasar a estos grupos, comunidades, para ir reflexionando estas preguntas. Vamos a tener unos 10 minutos. La metodología es tener a alguien que está anotando los nombres, después escribir
reflexionar un poco lo que se ha hablado y después consolidar las respuestas, ¿no? Y quizás algo más para formular una pregunta y después al volver consultar con la doctora. Vamos a... Ya sé que nos van a molestar, que faltó el tiempo para escribir, para los nombres y todo, ¿no? Pero esas comunidades están funcionando, ¿no? Y algunos ya se conocen, ya algunos ya ven la dinámica de este compartir de experiencias, quizás también de sueños, de anhelos, quizás de experiencias, quizás algunas negativas, ¿no? Pero nos ayuda a ver otras perspectivas. Bien, espero que hayan tenido un buen intercambio de experiencias, ¿no? De perspectivas, de visiones, y eso es lo que queremos generar en estas reflexiones. Por eso el nombre, construir un laboratorio de diálogo, ¿no? No es un trabajo de expertos, ¿no? No es un trabajo, no es un debate, porque no se van a poner a favor o en contra, sino que es un laboratorio, ¿no? Y eso es lo que queremos generar. Ahora podemos ir pasando por los 8 grupos para ir un poco comentando y quizás también planteando algunas preguntas a la doctora para que nos vaya a ir ayudando también en esta reflexión y algunas respuestas. Iniciamos entonces con el grupo 1. ¿Quiénes están en el grupo 1? Ahí una manito que levanten para poder habilitar los micrófonos. ¿No estaba en el grupo 1? ¿Y la hermana? Ya pueden activar sus micrófonos, si no me equivoco, ya está habilitado. Sí, buenas noches. Ahí está. Buenas noches, hermana. ¿Qué tal el trabajo? Hemos interactuado muy bien. Buenas noches. Con respecto a lo que, porque estábamos ahí complicadito con la pregunta, porque había 3, ¿cómo se puede, sí, qué puede aportar, ¿no? Estas técnicas entre los catequistas, había qué técnicas más se pueden y cómo los teólogos pueden colaborar en todo esto. Nos hemos dado cuenta que la interacción es muy importante, el poder comunicarnos, porque en mi grupo no pudimos comunicarnos, uno por el tiempo que dices, pero también porque una de las catequistas estaba resfriada, no podía hablar, una que no podía conectar su micrófono y la otra que tenía mala señal. Y ahí nos dimos cuenta que es importante y había que usar la técnica. Entonces, ¿qué técnica usamos? El chat. Así que ellas empezaron a escribir y yo pienso que también es, como se dice, uno como catequista tiene que ser muy creativo para poder interaccionar, porque ellas se desesperaban que no podían hablar, pero por medio del chat sí pudieron compartir y ahí decir que sí es importante el interaccionar, compartir las experiencias y que algunas ya estaban participando en otros encuentros de formación, entonces eso también enriquece y que estas técnicas que de una manera consciente o inconsciente las vamos usando, porque si no las usamos no vamos a ver nuestra realidad, con quienes estamos, y eso nos lleva también a poder actuar para llevar a un cambio, a una transformación personal, comunitaria, familiar, y siempre a la luz de la palabra de Dios. Y sí o sí los teólogos, ¿no? y teólogas nos ayudan, nos iluminan en este trayecto y en este caminar junto con el pueblo de Dios. Muchas gracias, hermana. Y también nos hemos servido de esta otra técnica, ¿verdad? Que hemos ido formulando las preguntas, alguien tomando los nombres y escribiendo sobre todo, ¿no? Y esta otra técnica nos ayuda a ver también claramente cuáles son los aportes, ¿no? Y vamos a ir leyendo lo que ustedes han ido enviando. ¿Qué puede aportar la presencia de teólogos y teólogas en los procesos sinodales locales, ¿no? Y hemos tenido estas respuestas. Y las que todavía no lo han subido, por favor háganlo en el formulario y automáticamente vamos a poder verle, ¿no? Nos dicen la respuesta. Nos ayudan a reflexionar
a profundizar la experiencia vivida en la comunidad con toda su problemática. Ellos aportan desde su profesión y experiencia. Esto enriquece a otros procesos sinodales y se lleven adelante. La aportación de los teólogos y teólogas es de suma importancia y sobre todo que nos ayudan a lograr que la teología logre hacerse acción dentro de la catequesis y los procesos sinodales parroquiales en clave sinodal, teólogos, sacerdotes, el pueblo de Dios. Es necesario con todos el acompañamiento, porque ellos nos van a dar mayores luces, nuestras dudas, falencias. Muchísimo en mi realidad, desde la experiencia misionera nos ayudó bastante con este método de ver, juzgar, actuar y concretizar en la acción solidaria y de sanación espiritual. Y avanzamos. La otra pregunta era planteada, a partir de tu experiencia, ¿qué técnica te parece más oportuna incorporar en los procesos sinodales? Grupos focales, los grupos focales, las encuestas, formularios con preguntas y respuestas que se realizan en distintos niveles jerárquicos, entrevistas, asambleas, participación observante, así también talleres formativos para agentes de pastoral, encuesta y conversación espiritual y asamblea. Es importante para la unión e interacción con todos para un diálogo asertivo. La lectio divina, la meditación, la confrontación, entrevista, el KISS, ¿no? Más modernos. Aquí tenemos los integrantes y vamos a ir formulando preguntas, había ido, ¿no? Entonces, y en esta nos va a ayudar la doctora Carolina, que dice, todos los catequistas conocemos este método de aportes del enfoque e investigación. ¿Se comparte esta información? ¿Cómo fortalecer los procesos sinodales en todos los niveles de la Iglesia? ¿Cómo podemos profundizar la técnica de conversación espiritual? Método corporativo, inclusivo, participativo. Las celebraciones con líderes de comunidad, ¿cómo enriquecerlas? Respuestas a las preguntas propuestas de la exposición. La interacción con personas especializadas nos permite un enriquecimiento con nuestros conocimientos para que en la catequesis podamos profundizarlo tanto con niños como los jóvenes adultos. Grupos focales, entrevistas abiertas. Y podemos ir acentuando estas preguntas, doctora, ¿verdad? Bueno, muy, muy interesante. A raíz de los comentarios quiero hacer dos precisiones que quizás yo durante la exposición marqué mucho lo de los teólogos. Es importante, pero también es importante la participación de otros referentes de otras disciplinas a veces también, ¿no? Que nos aportan sobre las miradas. Eso quisiera como hacer un eco, como autocorregirme o ampliar un poco lo que dije, eso también es importante, ¿no? Pueden ser sociólogos, antropólogos, especialistas, bueno, urbanistas, eh, pueden ser de distintas áreas, ¿no? Bueno, ahora con el tema de la ecología integral, estamos escuchando a muchos ambientalistas, bueno, eso también quería decirlo. Bueno, son muchas preguntas. Podemos decir que muchas veces la investigación-acción participativa, investigación participativa, está en las capacitaciones de los catequistas, pero no todos, ¿no? Entonces, algunos han hecho, hay un centro de planificación participativa en Colombia, que ha formado muchas generaciones, y a veces se replica en distintos países. Sí es un enfoque, no sé si de expresión corporativo, inclusivo, participativo, es un enfoque inclusivo, participativo, corporativo, en el sentido que es un enfoque también que toma aspectos de la organización. No hicimos un poco hincapié en eso, pero también lo permite. No sé qué otro. Bueno, yo no soy experta conozco lo que
tengo alguna experiencia y conozco lo que está circulando sobre conversación espiritual. Pienso que brinda un clima de conversación, de eco muy significativo. Pienso, como dije, que está llamada a complementarse con técnicas y en un enfoque más global. En lo personal, el tema que me preocupa, o digamos que me ocupa en los procesos sinodales, es cómo los procesos sinodales logran conectar con los procesos de los signos de los tiempos, y dar respuesta a eso, y eso está poco reflexionado y poco trabajado. No sé si algo más. Sí, y además Alguna hemos que tenido, tú quieras, claro, si no, alguna que quieras rescatar. y hemos tenido también repercusiones, ¿no? A partir de la exposición, quiere decir, nos llamó la atención desde cuándo se inició este documento de ver, juzgar y actuar, ¿no? Una El exposición muy enfoque, interesante, llamó a la reflexión de nuestro actuar en la iglesia y en los procesos sinodales como agentes de pastoral. Una reflexión sobre cómo trabajar en clave sinodal, reconciliándonos y conociendo los métodos y las técnicas. Conocimiento, satisfacción y querer saber más. Motivación para seguir compartiendo. Nos pareció novedosa la exposición, ampliar y conocer aquellos temas necesarios para la catequesis. Sí, sí, bueno, voy a hacer como un eco en general, gracias por los comentarios, voy a hacer como eco que en general este es un enfoque más para procesos pastorales en sentido amplio, o los procesos de revisión catequística, podría ser como procesos de catequetas, de revisión de la catequesis, ¿no? Sobre la práctica de la catequesis en sí, generalmente son muy útiles, como ustedes ya saben, muchos de ustedes saben y practican, los modelos más narrativos, que también tienen muchos antecedentes, contar historias, biográficos. Esos son modelos que también ayudan a que la gente se exprese, y los niños, bueno, distintos perfiles de catequizantes. Así que más que un modelo de catequesis, es un modelo como para pensar la catequesis, eso es lo que diría. No es un modelo de catequesis, sino un modelo pastoral que permite pensar. No sé si esto aclara o confunde. sí, la verdad parecería que en un tiempo hemos mencionado que el método estaba pasando de modas, ¿no? Pero ahora con el sínodo ha tenido otro reimpulso, ¿no? Y como comentaba la doctora, ¿no? Que se ha vuelto siempre actual, ¿no? Ese ver, ¿no? Escuchar o contemplar, y también pasar a este tiempo del juzgar, que ya lo han mencionado como el discernir o interpretar, ¿no? Y ese actuar como responder y proyectar, ¿no? Sí, sí, ha tenido esa dinámica de actualizarse y a la vez, yo digo, modernizarse el método, ¿no? Sí, esa es una constatación, que ahora va a salir un texto sobre ese punto con un grupo, con un colectivo, texto colaborativo, pero en toda América Latina hay experiencias de reactualización del enfoque del ver, jugar, actuar, más allá de lo que pasa en el magisterio, que lo ha sostenido siempre, ¿no? Así que en muchos centros de estudios hay relecturas, diálogos interdisciplinarios, bueno, tesis, experiencias también. Entonces, no está muerto. Esto es como la teología de la liberación, cuando le preguntaron, ¿no? La tierra si estaba muerta, no. Y a mí me preguntan, no está muerto el método para nada. Y ya vieron, el primer escrito de Joseph Arkin es del 33. Es decir, estamos por cumplir, está bueno ese dato. Estamos atravesando, como entrando los primeros 100 años de que él empieza con el método. Creo que empezó
En el 33 es el primer escrito, voy a revisar la fecha en cuando él empezó con los jóvenes. Entonces, 100 años del enfoque. Es interesante todo lo que ha dado. A mí siempre me llamó la atención que es un enfoque pastoral que pasa a la teología y pasa al magisterio, ¿no? Es un enfoque de una comunidad concreta. Por eso es bueno decir. Y ahora abrimos un poco el diálogo para hacer quizás una pregunta, una repercusión para que también la doctora, y pasamos al momento de la conclusión. Y ese aspecto también, ¿no? A partir de este hacer pastoral en clave sinodal, marcabas, doctora, como un reto a construir una nueva eclesialidad, ¿no? Eclesialidad sinodal, ¿no? Una reforma del actual modelo, ¿no? Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Qué vamos a hacer? Ya algunas posturas bien quizás radicales de decir, no, ahora con el sínodo va a ser distinto, ¿no? Nadie sabe, ¿no? Y es la solución, podríamos decir, que es un signo de los tiempos, ¿no? Ya la anterior semana estábamos en un encuentro, ahí Monseñor Rino Fichiquela decía en su análisis, ¿no? De que ha estudiado los signos de los tiempos y su conclusión decía que los signos de los tiempos siempre es positivo, ¿no? Y en esa línea yo pienso que estamos construyendo todos esta eclesialidad, ¿no? De sinodal, participativa. Había alguien que ha levantado la mano. Ruth, Sí, le escuchamos. pues yo más o menos comentar un poquito sobre la experiencia que he estado viviendo yo en Colombia. Eh, se han hecho varios laboratorios, se han hecho varias encuestas, ha sido de años en donde ellos han reunido todos los teólogos, los catequistas, todos los que nombró la doctora en su momento, y de ahí pues han salido cursos de animadores de la evangelización, de itinerarios de la iniciación cristiana, muchos cursos que nos han ido como formando a nosotros como catequistas, y a su vez vamos siendo acompañantes de otras personas. Exactamente lo que nos llama a nosotros acá es acompañar a las personas que están en ese proceso también. Muchas gracias, Ruth. Y de verdad que hay experiencias interesantes, ¿no? En este trabajo, y poco conocidas, ¿no? O poco difundidas en este camino sinodal. Sí, nosotros comenzamos con las encuestas que nos hacía desde de la arquidiócesis, lo hacemos a nivel pastoral, pues de cada parroquia. El párroco se encargaba pues pues, como de entregar todas todas esas respuestas a la arquidiócesis, y hay un grupo que está formado por catequistas, un grupo que está formado por un pastoral, por teólogos, por todas las pastorales, porque no solamente es una la que está ahí, y han estado renovando, y como te digo, ya hicieron el curso de animación, la animación de animadores de la evangelización, y ya pues tenemos 5 tomos de ellos, nos hemos preparado ahí, y ahora están sacando los tomos de iniciación cristiana para catecumenado, que también pues nos ayuda también a ir formándonos, y siempre estamos como a la vanguardia, siempre estamos en laboratorios, es como pues todo esto que estamos haciendo hoy, también lo hemos hecho a nivel acá en Bogotá. Hace poquito hicimos uno, creo que en mes de abril, hicimos un laboratorio catequista sinodal, donde también hubo mucha gente de todas partes también trabajando, y también contribuyendo pues información para que esto se vaya viendo como que creciendo, digo yo. Bien, muchas gracias. Doctora Carolina, si tiene algunos ecos para ir concluyendo.
Bueno, muy bien, como decía Ruth, las experiencias en América Latina se multiplican, eso es algo bueno, son frutos buenos. Esperamos una iglesia una iglesia mejor, contribuir a que la iglesia seamos mejor, a que sea más significativa la misión. En esto el discernimiento ahí, como decía Marcial, de los signos de los tiempos, es central, captar esos núcleos de positividad, esos núcleos buenos que hay en los procesos históricos, en medio de situaciones muy dramáticas, muy difíciles. Tenemos traslados, tenemos migraciones forzadas, tenemos situaciones de abusos, tenemos mucha pobreza, en medio de situaciones muy complejas, tenemos procesos positivos en donde prestar atención para poder dar desde ahí nuestra respuesta pastoral. Todo lo que hoy yo vine a dar como algo muy árido, muy técnico, que justamente es un enfoque metodológico, pero siempre todas estas herramientas están al servicio de la vida, están al servicio de la vida de las comunidades y de la transformación de las comunidades para hacer de nuestro continente un mundo mejor, ¿no? Que valga la pena ser vivido. Entonces, bueno, buscamos como estas herramientas para ayudarnos a reflexionar mejor, a articularnos mejor, a ser más significativos en nuestras respuestas, que eso es, ¿no? No es cuestión solo de hacer, sino de hacer bien. Les agradezco el intercambio, les agradezco prestar atención y los ecos de la propuesta. Muy agradecidos, doctora. Monseñor Pedro Fuentes es el encargado de catequesis y siempre está acompañando, mandando saludos, ¿no? Y gracias infinitas a usted por aceptar este encuentro y por acompañarnos. Le hacemos llegar nuestros agradecimientos y al mismo tiempo nos comprometemos en la oración, ¿no? A acompañar siempre en ese camino de reflexión que por una parte hacen los teólogos, ¿no? Y que necesitan, ¿no? La oración que nosotros que estamos colaborando para que esto vaya bien, ¿no? Por buen camino sobre todo. Muy agradecido a nombre de todos también los integrantes aquí, los que estamos pasando el curso, le hacemos llegar nuestra gratitud. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bien, miren, ya hemos tenido 2 sesiones, ¿no? La primera nos hemos ido respondiendo a esa pregunta, ¿es necesaria una teología dogmática hoy? Y hemos tenido ya una repercusión, ¿no? Ahora ya hemos pensado, nuestra mente, a pasar a pensar metodológicamente a partir de esta experiencia, ¿no? De hacer pastoral en clave sinodal a partir del enfoque de la investigación, acción participativa, del método ver, juzgar y actuar, ¿no? Entonces ya tenemos 2 bases, ¿no? Para afrontar estas culturas que se han ido proyectando. Las originarias, las modernas urbanas y las de encuentro. Entonces ya tenemos 2 bases para andar. Ya tenemos por una parte, como nos decía la doctora, ver, reflexionar, repensar esos dogmas porque son nuestros núcleos de fe, ¿no? Y siempre actualizar. Hoy ya hemos visto cómo esta metodología se hace siempre actual, ¿no? Actual. Ese ver, ¿no? Lo que diría en el proceso sinodal va a ser escuchar, ¿no? O algunos van a decir que es el contemplar. Y eso es lo que necesitamos al momento de afrontar una cultura emergente, que lo vamos a ir reflexionando en las próximas sesiones, para pasar a ese momento de juzgar o discernir o interpretar qué queremos hacer nosotros desde la iglesia frente a estas culturas. Y al último vamos a pasar a ese momento del actuar, ¿no? De proyectar, de responder con una cultura de encuentro, ¿no? Porque el cristianismo va a ese encuentro, ¿no? No va a imponer como antiguamente, sino que
vamos a ir a encuentro. Y por eso al final vamos a tener unas líneas para comenzar esta cultura de encuentro frente a este contextos emergentes. Esas son las dos bases que por lo menos metodológicamente se ha proyectado en el curso para continuar, ¿no? Bien, muchas gracias. Ya el lunes y miércoles, todas las sesiones es el mismo link, ¿no? Hemos tenido muchas dificultades en las páginas, ¿no? Algunas invasiones de virus y todo eso, pero se está solucionando. Entonces, ya el día lunes les vamos a pasar la activación para la cuenta en el aula virtual. Ya ustedes ya tienen sus cuentas ahí, algunos que siempre participan, ¿verdad? Entonces, lo vamos a reactivar. Y ahí van a estar los materiales, las grabaciones que se está dando, ¿no? Para que lo vayamos asimilando más rápido, porque al final lo vamos a editar para cortar algunos del comienzo, del desarrollo y conclusión, que hay espacios vacíos, ¿no? Entonces, es el trabajo que estamos pensando en este curso de laboratorio. Y eso es lo que se pretende, generar diálogos, generar reflexión y al final afrontar estas culturas emergentes que se nos presenta a partir de los expositores. Y concluimos esta sesión, ¿no? Si alguien tiene alguna consulta, pregunta, estamos atentos. Bien. Entonces finalizamos esta segunda sesión. Los materiales también, las presentaciones se va a encontrar en el aula desde el día lunes. Ya les vamos a indicar a través de un video para cómo ingresar, todos los pasos concretos. Muy agradecido, y con eso finalizamos esta segunda sesión. Y recuerden, ya tenemos 2 bases para empezar el trabajo a la reflexión de las culturas. Que tengan muy buenas noches y estamos siempre en contacto. Gracias, buenas noches. Igualmente. Gracias. Buenas noches. Bendecido descanso. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, nos vemos el lunes. Bendiciones para todos. Gracias. Muchas gracias a todos, hermanas, igualmente. hermanos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Que Dios bendiga a todos. Existen muchos signos de los tiempos. ¿Y cómo evangelizamos? Por eso te invitamos al curso Construyendo un laboratorio de diálogo, evangelización, catequesis a las culturas originarias urbanas y de encuentro. Comenzaremos la reflexión preguntándonos, ¿es necesaria una teología dogmática hoy? Con la doctora Erika Aldunante. Luego pasamos a hacer pastoral en clave sinodal, aportes del enfoque investigación-acción participativa al método ver, juzgar y actuar, con la doctora Carolina Baker Martínez. Reflexionamos desde las culturas originarias indígenas, con una exploración de experiencias culturales y religiosas en los Andes, con el doctor Nicanor Sarmiento, y hacia una imagen de Dios en los pueblos amazónicos, con el doctor Roberto Tomicha. Sobre las culturas urbanas modernas se presentará Hacia una pastoral urbana, con el licenciado Marcial Riveros, y la educación religiosa, afrontar la ideología y los nuevos aportes en la pastoral educativa, con el licenciado Jorge Fernández. Desembocando en una cultura del encuentro, exponiendo Hacia una cultura del encuentro y pistas para iniciar una pastoral del encuentro, con el doctor Genaro Mercado. La inteligencia artificial para la evangelización, con el máster Edwin Salcedo. Finalmente, Hacia una ecología integral, programa de formación de animadores Laudato Si, a cargo del equipo de lengua española Movimiento Laudato Si. El valor curricular será de 50 horas académicas, extendido por la Universidad Católica Boliviana San Pablo, carrera de Ciencias Religiosas, Conferencia Episcopal Boliviana, sección de Catequesis Culturas. El aporte es de 100 bolivianos profesionales y 70 público en general. Las inscripciones ya están abiertas. Te esperamos.
Iniciamos este próximo lunes 19 de junio de 2023.